conexión con Dios. Abra su Biblia en Ezequiel capítulo 37, por favor, vaya rápidamente allí. Ezequiel capítulo 37 y vamos a leer a partir del verso 1 hasta el versículo 10. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 en adelante. Espero que todos se encuentren. Amén. La Biblia dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Verso 4, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cierre su Biblia, por favor. Voy a tocar un tema que lo he titulado transformación. ¿Cómo es el tema? Transformación. Yo creo que hay momentos en nuestra vida donde requerimos una transformación, ya sea en nuestras vidas o en algo. Transformación tiene que ver con darle un giro a mi realidad. Tiene que ver con darle un giro a alguna situación que yo pueda estar viviendo. No le estoy hablando de un cambio simplemente, porque un cambio sencillamente tiene que ver con algo externo, pero hablar de transformación tiene que ver con algo interno. De hecho, la palabra transformación significa cambiar de forma a algo o a alguien. Significa también convertir algo en otra cosa. Ahora bien, cuando nos vamos a la palabra, eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, transformarnos. De hecho, el cambio surge de una intención humana. Yo quiero cambiar algo en mi vida, yo quiero cambiar a mi familia, yo quiero cambiar mi economía. Eso surge de una intención humana. Pero una transformación surge de una intervención divina donde Dios se manifiesta y hace que las cosas se transformen. Cuando vemos el texto que acabamos de leer, notamos una transformación. Diga de nuevo conmigo: transformación. Dice la Biblia que Dios lleva a Ezequiel el profeta a un lugar que era desértico. Y lo que Dios quería mostrarle a Ezequiel era la necesidad de un cambio en su nación. Ezequiel es un profeta que habla a su pueblo en medio de una sequedad espiritual, de una decadencia moral. Y allí es cuando Dios le dice a Ezequiel: yo necesito hacer una transformación en mi pueblo. Y necesito que hayan cambios radicales. Necesito no solamente que haya una intención humana que se manifieste, sino que el Espíritu pueda moverse a través de tu vida, le dice Ezequiel. Y yo necesito transformar. Y dice la Biblia que ese desierto estaba lleno de huesos secos, ya una tierra árida, desértica, horrible, escasez, miseria. Y dice el texto que acabamos de leer que Dios le habla a Ezequiel. Y Ezequiel comienza a obedecer la palabra y comienza a ver una transformación hasta tal punto que dice la Biblia, finalizando el texto, que de esos huesos salió un ejército en gran manera. Yo creo que es el tiempo en que sucedan
cambios radicales, transformaciones de parte de Dios en nuestra vida. Yo creo que hay áreas en su vida que usted quiera transformar. Yo creo que hay cosas en su familia que usted quiere que sean transformadas. Yo creo que hay áreas en su economía que usted quiere que sean transformadas. Yo creo que hay cosas en su ministerio que usted necesita que sean transformadas. Yo creo que hay cosas en su salud, en su área física, que usted necesita que sean ¿qué? Transformadas. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que viene una transformación del Espíritu Santo para tu vida en esta noche. Creo que hoy se cumple un tiempo de Dios para tu vida. Creo que hoy es el día donde Dios va a empezar a hacer una transformación. Le quiero decir algo, ya no va a ser en tu intento humano, va a ser en el poder del Espíritu Santo. Y le tengo una buena noticia, el Espíritu Santo está en este lugar. Y no solo eso, sino que está dentro de ti y va a operar cosas milagrosas en tu vida en esta noche. Si usted le cree, dele un fuerte aplauso a ese Señor. Amén. Aleluya. Ahora, le quiero hablar de 3 cosas que se necesitaron para que hubiese una transformación. ¿Cuántas cosas? 3 cosas. Lo primero fue recibir una palabra. ¿Fue recibir qué? Una palabra. En el versículo 5 dice la Biblia: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. ¿Quién habló a los huesos? Dios. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Recibir una palabra de parte de Dios es concebir una idea de Dios. Todo milagro, toda transformación en la vida de una persona, en la familia de una persona, en el ministerio de una persona, empieza con una palabra. Pero esa palabra no surge de la mente del hombre, sino que surge de la mente de Dios. Hubo palabras que marcaron el destino y cambio en la vida de muchas personas en la Biblia. David fue llamado por voluntad de Dios a ser un rey. José fue llamado por voluntad de Dios a ser un gobernador. Josué fue llamado a ser el líder sobre Israel por la voluntad de Dios. Jeremías fue llamado por Dios, recibió una palabra para ser profeta a las naciones por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo fue llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Cuando Dios quiere hacer una transformación en algo o en alguien, lo primero que Dios pone es una palabra. Por eso usted y yo tenemos que aprender a darle valor a la palabra, porque la palabra revela el pensamiento de Dios para nosotros. Usted no puede tener en poco las palabras de Dios. Usted no puede tener en poco las promesas de Dios. De hecho, es Dios quien quiere hacerlo. Dice en el libro de Juan, capítulo 15, verso 16, que nosotros no elegimos a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros. Dios quiere transformar a tu familia porque Dios te miró con agrado, le caíste bien y a Él le da la gana llevarla a ser una familia sacerdotal y bendecida. Él es el que quiere hacer cambios. Cuando usted recibe una palabra de Dios, usted tiene que entender que ahora es Él quien está interesado en una transformación en mi vida. Ezequiel 37 revela una transformación que Dios quería hacer y revela su propósito a su hijo Ezequiel. Note que la idea fue de Dios y no del hombre. Una transformación surge por iniciativa de Dios. De la misma forma sucede cuando Dios te da promesas a ti. Cuando Dios te muestra un sueño, te da una profecía. Allí es cuando Dios comienza a revelar su propósito para cada uno de nosotros. Quizá en su momento eso afecta nuestras emociones. No sé, cuando usted ha ido a un encuentro, cuando usted ha recibido una palabra poderosa y Dios te dice: te voy a levantar, te voy a prosperar, voy a levantar tu ministerio. Eso como que lo emociona a uno y uno como que dice amén, y uno grita y se entusiasma. Eso afecta mis emociones, pero más que afectar mis emociones, la palabra de Dios tiene que afectar mis convicciones. Porque uno nota en la Biblia que cuando David recibió la palabra, eso afectó su manera de vivir. A partir de la promesa, David comenzó a pensar como rey sin serlo.
Cuando José recibe la promesa de ser un gran gobernador, él a partir de ese momento comienza a pensar como un gobernador. Cuando Josué recibe la palabra de que él va a meter a todo el pueblo de Israel a la tierra prometida, a partir de ese momento esa palabra afecta su conducta, sus palabras, sus pensamientos, comienza a transformar toda la vida de esa persona. Y lo que eso significa es que la palabra de Dios tiene poder y es lo que determina a partir de ahora mi destino. Yo tengo que creerlo, yo tengo que vivirlo. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, discierne hasta lo profundo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasará, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Aleluya. Un día Gedeón estaba viviendo en un tiempo de la historia donde su pueblo estaba siendo saqueado, robado. Israel estaba en la pobreza, en la miseria. Gedeón, un hombre, un joven humilde, el menor entre sus hermanos, de una familia pobre, pero Dios se le apareció. Diga conmigo, Dios se le apareció. Hermano, cuando Dios se aparece, cambia nuestra realidad. Lo que usted necesita es que Dios se le aparezca. Porque cuando Dios se aparece a usted, cambia tu realidad. Y dice la Biblia que Dios le habla a Gedeón. Y le dice: Gedeón, tú vas a ser la solución en medio de un problema. A partir de ahora usted lo van a necesitar donde haya un problema, porque la palabra de Dios activada en usted se vuelve un solucionador de problemas, y la solución se vuelve el trampolín para que tú avances y crezcas. Yo no sé si alguien me entendió eso, pero lo que le quiero decir es que hay unas palabras que transforman vidas. Me gusta mucho porque Gedeón le habla al Señor y le dice: Señor, esa palabra está muy fuerte para mí. De una él reacciona y dice: pero yo soy pobre, soy humilde, soy el más pequeño. Gedeón, sus circunstancias lo tenían con una baja autoestima, pero en el momento en que recibió una palabra, superó su realidad para creer al sobrenatural. Y dice la Biblia que le dijo algo interesante a Dios: Señor, espérame aquí, porque voy a traer una ofrenda y la voy a poner en el altar. ¿Sabe algo? En nuestra iglesia hemos recibido algo de parte de Dios. Y es que cuando alguien recibe una palabra, trae una ofrenda al altar. Y eso lo hacemos no por manipular, porque cada persona lo hace de corazón y en el espíritu. Y lo hacemos porque creemos en lo que es pactar con Dios. Y yo creo en una generación que tiene el dinero como un segundo plano y no como un primer plano en su vida. Una generación que entiende que Dios no necesita plata, pero sí necesita actitudes correctas. Dice en la Biblia, y léalo en el libro de Jueces, dice la palabra que él le dijo al Señor: Señor, espérame, porque voy a traer una ofrenda. Y en ese momento él regresó con la ofrenda, y Dios no se había ido. Él estaba allí y pactó por esa palabra. Y dice la Biblia que él entró a un nivel de bendición tal, donde pudo levantarse de la pobreza a la prosperidad. Pudo ser el líder y libertador de toda una nación. Y si usted lee todo el texto, se va a dar cuenta de que su hijo, su nieto, le heredaron bendición tras bendición. ¿Por qué? Porque Gedeón entendió que él era un transformador de su generación. Diga: es tiempo de pactar con Dios. Es tiempo de creerle a Dios. Hermano, usted tiene que tener una mente donde quepan las promesas de Dios. Usted tiene que tener un corazón donde quepan los sueños de Dios. Hay momentos donde el kairos de Dios se une con el cronos del hombre. Eso significa que hay momentos donde Dios quiere hacer algo y necesita a alguien que tenga la suficiente fe para creer que sí se puede hacer. Entienda que todo parte de una idea de Dios. Cuando Dios dice: te quiero levantar en un ministerio, no es tu idea donde nació, es idea de Dios que tú crezcas, porque Él tiene un propósito contigo. Nuestra razón de ser debe de ser creerle al Señor, porque Dios no va a hacer algo a menos que usted y yo creamos.
Y allí es donde Dios quiere hacer algo y se une con que en el tiempo, en el 2012, existe un hombre llamado Samuel que le va a creer al Señor. Entonces Dios dice, quiero hacer algo ahora, y en el ahora está Samuel y él me va a creer y yo lo voy a usar, y por medio de él voy a hacer esto. Eso eres tú, eso soy yo. Ya Gedeón no está, Daniel no está, David no está, Josué no está, estás tú. Dígale al que está al lado, estás tú. Y allí es donde usted y yo tenemos que creerle al Señor y entender que toda transformación en la vida de un hombre parte de una palabra que Dios da. Una palabra tiene que cambiar tu perspectiva de vida. Ya usted no comienza a caminar por lo que ve, sino por lo que cree. Bien lo dice la palabra, que el justo por la fe vivirá. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Usted tiene que ser una persona aferrada a las promesas de Dios. Yo vine a decirle en esta noche que Dios tiene grandes planes contigo, y lo más tremendo aún es que ya Dios te los ha dicho. Levánteme la mano a alguien que haya recibido una promesa de Dios. Levánteme la mano, levántela bien, muévala por favor, muévala. Allí está la palabra. Esa es la palabra. Ese es el tesoro más valioso que usted tiene que tomar y creerlo. El libro de Números, capítulo 23, verso 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Diga conmigo, hay que creerle a Dios. Hoy le quiero hacer una invitación, y es que le crea al Señor. No sé qué le grite su realidad, pero hoy lo llamo a entender que le grita su revelación. Una cosa es la realidad, otra cosa es la revelación. Usted no puede vivir por lo que ve, usted tiene que vivir por lo que cree. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios va a hacer algo grande con cada uno de nosotros, amén. Dígale al que está a su lado: Dios no va a recompensar tu incredulidad. En vez de rechazar las promesas de Dios, rechace la incredulidad. Tenga un espíritu sensible a oír a Dios y a creerle. Quizás lo que Dios te dice para ti es imposible, pero algo hay cierto en eso, y es que Dios no da sueños conforme a tus capacidades, sino conforme a sus capacidades. Yo no sé si me estoy dando a entender en esta noche, pero lo que le quiero decir es que si tu sueño es grande, es de Dios, porque Dios no pone sueños pequeños. Cuando Dios llama a alguien y le pone una palabra en su corazón, cuando pone esa promesa, la pone de acuerdo a su estatura y no de acuerdo a nuestra capacidad. Dele un fuerte aplauso a ese Señor. Amén. Lo segundo que se necesita para que haya una transformación es confesar la palabra. Diga conmigo, confesar la palabra. Ezequiel 37:4 dice Ezequiel: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Ahora diga conmigo esto: confesar es activar mi fe. Dios le da una palabra a Ezequiel, lo primero que se necesita, pero luego le dice a Ezequiel: ahora profetiza a esa realidad desde mi realidad. Cuando Dios le transfiere la palabra a Ezequiel, está transfiriendo su realidad. Porque cuando Dios pone un sueño, es porque para él ya eso es realidad. Entonces lo que está haciendo es transferirle una realidad a Ezequiel, y ahora le dice: háblale desde tu posición a esa realidad. Hay momentos donde tenemos que hablarle a nuestra realidad, y allí es cuando Dios le dice a él: yo quiero que profetices, yo quiero que declares, yo quiero que confieses con tu boca lo que yo te he dicho. ¿Por qué era importante que Ezequiel profetizara? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios desata el poder de Dios. Déjeme explicárselo de esta manera. Dios, para hacer algo en la tierra legalmente, usa a seres humanos. Por eso cuando Dios quiso crear a una nación,
levantó a Abraham y le dio una palabra. Cuando Dios quiso formar 12 tribus, levantó a Jacob. Cuando Dios quiso introducir a esa nación a Egipto para que se multiplicara, levantó a José. Para cuando Dios quiso sacar a ese pueblo de Egipto a la tierra prometida, levantó a Moisés. Para introducirlo a la tierra prometida, levantó a Josué. Para gobernar ese pueblo, levantó a David. Para hablarle a ese pueblo, levantó a Jeremías. Cuando Dios quiso salvar al hombre, se hizo hombre, Jesucristo. Luego, para esparcir el evangelio, levantó 12 hombres. Luego, para llegar a los gentiles, levantó a Pablo. Ahora ellos ya no están, estás tú y estoy yo. Diga conmigo: yo soy la voz de Dios y mi palabra es transformadora. Hermano, Dios quiere levantarnos porque Dios necesita transformar esta ciudad. Porque Dios quiere transformar a tu familia. Porque Dios quiere transformar tus generaciones. Porque Dios quiere usarte a ti para afectar a mucha gente. Entonces, ¿Dios qué hace? Pone una palabra en alguien que le cree y luego le dice: suelta la palabra, declara la palabra, porque ahora yo no comienzo a caminar por lo que me dice Satanás, sino por lo que me ha dicho Dios. Allí es cuando la palabra toma poder en mi mente, en mi corazón. Allí es cuando yo ya dejo la queja. Allí es cuando yo ya dejo la mentira. Allí es cuando yo ya dejo el pesimismo. Allí es cuando yo ya no miro mi realidad, sino la palabra de Dios en mi vida, y comienzo a declarar lo que viene para mí. Eso es lo que le dice Dios a este hombre: necesito que confieses. Quizás lo que vas a confesar es diferente a lo que ves, pero lo que tú vas a confesar va a transformar lo que ves. Hermano, nosotros no jugamos a ser religiosos. Nosotros no podemos vivir con una Biblia debajo del brazo que no afecta a mi corazón. Usted tiene que comenzar a vivir una vida que su realidad comienza a cambiar, porque hay alguien que es un transformador puesto por Dios para transformar su momento, su mundo, su familia, su economía. Y yo le quiero hablar hoy a gente transformadora del poder de Dios. Le quiero hablar a gente que le habla la enfermedad. Le quiero hablar a gente que le habla la pobreza. Le quiero hablar a gente que le habla la esterilidad ministerial. Le quiero hablar a gente donde su familia, su entorno, sus maldiciones generacionales lo tienen estancado en una posición en este mundo. Le quiero hablar a alguien que le quiera creer al Señor y que le quiera decir al Señor: yo creo a tus palabras, y a partir de ahora no voy a hablar pobrecito de mí. A partir de ahora voy a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Diga: yo quiero hablar lo que creo. ¿Sabía que usted vive lo que confiesa? Quizás hoy usted está viviendo lo que usted confesó ayer, pero también le quiero decir que usted va a vivir mañana lo que confiese hoy. Proverbios capítulo 6, verso 2. Dice la Biblia: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿De qué quiere quedar usted preso? ¿De la prosperidad o de la miseria? ¿De qué quiere quedar usted preso? ¿De la enfermedad o de la salud? Debemos confesar victoria para vivir victoria. Debemos de confesar multiplicación para vivir multiplicación. Debemos de confesar prosperidad para yo vivir prosperidad. Ahora, no le estoy hablando de confesar lo que yo quiero ver, sino de lo que Dios me ha dicho. Porque fe no es creer en algo que yo quiero, sino creer en la palabra de Dios. Y cuando usted es un confesor de la palabra de Dios, sencillamente usted se vuelve un canal para que Dios transforme cosas a partir de ti y de tu vida. Hermano, necesitamos creerle al Señor. ¿Qué dice la Biblia respecto a lo que tenemos que confesar? Dice la palabra: diga el pobre. ¿Diga el pobre qué? Diga el débil. Ahora, ¿qué debe decir el enfermo? ¿Qué debe decir la persona, la mujer que no puede tener hijos? Dice: fértil soy. Yo tengo que hablar lo que quiero cambiar. Estamos acá, ¿verdad?
Tú tienes que hablar lo que quieres cambiar. Tú tienes que hablar lo que quieres ver. Tú tienes que hablarle al diablo y decirle: diablo mentiroso, tú no puedes con mi familia, ni vas a destruirla, porque más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo declaro en el nombre del Señor que te vas de mi casa. Vete, Satanás. Cuando David enfrentó a Goliat, lo que mató a Goliat no fue la piedra, sino la palabra confesada. Goliat era más grande que David, era más alto, pero David era un enorme porque Dios estaba con él. Hermano, tú tienes que hablarle a tus circunstancias. Tú tienes que hablarle a la realidad. Dios te ha dado promesas, hermano. Usted para leer una promesa de Dios no tiene que meterse a un monte por allá alto, raro, para tener que escuchar a Dios. Si usted quiere oír a Dios, lea la Biblia. Cuando la Biblia penetra en tu vida, tú te das cuenta de lo que Dios quiere para cada una de las áreas de tu vida. En la Biblia dice: para aquellos que quieren prosperar, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas. Yo quiero que seas cabeza y no cola. Ese es el pensamiento de Dios para nosotros. En cuanto a la enfermedad, dice la Biblia: yo morí por ti, por mis llagas todos nosotros hemos sido. Ay, no sabemos los versículos. Pero en el momento en que llega la realidad y me afecta, ¿qué comienzo a hablar? Ay, me duele por aquí, y me duele por aquí, y me duele por aquí, ay, por aquí. Algunos tienen un combo de enfermedades. Y cuando llega la miseria a tocar la puerta: ¿cómo está, hermanito? Ay, ahí más o menos. Ay, esto está muy duro. Ay, las cosas no me dan. No, usted va a salir adelante. Ay, pues sí. Cuando llega ese líder aburrido con el ministerio que tiene, dice: ay, eso nada funciona, eso voy allá, y salen corriendo, no me paran bolas. Llegué a la casa y me apagaron la luz. Entonces llegan donde el pastor, donde el líder, le dice: ay, ¿qué hago? Nada me funciona bien. Hermano, llene eso de sillas. Comience a profetizarle a las sillas y dígale: sillas, salgan a evangelizar y amárrenme la gente y me las traen acá. Pero esto se llena. Porque yo he recibido una palabra de Dios, y lo que Dios ha dicho se va a cumplir, porque yo le creo al Señor, y mi ministerio va a crecer, a fructificar. Dios me mostró una visión, Dios me llevó a ver multitudes. Yo le creo a eso que vi, yo le creo a eso que Dios puso en mi corazón. Diga conmigo: confesar la verdad de Cristo. No le crea a Satanás. Satanás es el padre de mentira. Usted siempre va a escuchar dos voces: una de Dios y una del diablo. El diablo usa circunstancias, personas, momentos. Dios usa su palabra. Todo lo que oigas, si no está sometido a la Biblia, no proviene de Dios. Por lo tanto, recházalo. Pero todo lo que provenga de Dios, tienes que creerlo y decirle al Señor: Señor, yo creo, porque tú eres el Dios que me levanta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando Jesús enfrentó al diablo, ¿con qué le habló? Con la palabra. No era tiempo para orar, era tiempo para declarar: escrito está. Háblale a tus circunstancias. Háblale al enemigo que quiere dañar tu familia, tus finanzas, tu salud. Y dile: yo creo a lo que viene para mí, porque Dios lo ha dicho. Tiene tanto poder la palabra que Jesús facultó a Pedro y le dijo: todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra yo lo desataré en los cielos. ¿Sabe qué significa atar? Atar significa impedir. Cuando tú atas algo, estás impidiendo que el enemigo tome control sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre tu ministerio. Yo tengo la capacidad de atar al hombre fuerte y decir: te declaro inoperante en mi familia, quieto allí. Y cuando dice la Biblia desatar, está hablando de permitir que sucedan cosas. Tú tienes que atar la miseria y tienes que desatar la prosperidad. ¿Qué facultad le dio Dios a Pedro? Esa. Por eso en la Biblia dice que Dios nos dio autoridad para que en su nombre aún los demonios salieran corriendo. Usted tiene poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor.
Y el tercer ingrediente para que haya una transformación es moverse por la palabra. Diga conmigo, acción. Dice el versículo 2 de Ezequiel, capítulo 37, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Dice la Biblia que Dios le demanda a Ezequiel, una acción. Dios le demanda a este hombre que se mueva. Iglesia, hay momentos de orar, pero hay momentos de actuar. Recuerda cuando Moisés estaba con todo el pueblo israelita, venía todo el ejército de Egipto, al frente estaba el Mar Rojo, y dice la Biblia que Moisés mira para arriba como preocupado, diciendo: Señor, ¿qué hago? Y Dios lo exhorta y le dice: ¿por qué clamas a mí? Levanta tu mano, toma la vara y ordénale a ese mar que se divida en dos. Diga conmigo, hay tiempo de orar, hay tiempo de actuar. Yo no sé si usted recuerda cuando Pedro le pide al Señor que lo ponga a caminar sobre el mar. Un día están en una tempestad, llega Jesús, ellos estaban atemorizados y Pedro tuvo la iniciativa de pedirle algo a Jesús y le dijo: Jesús, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La palabra de Jesús para este hombre fue: ven. La palabra de Dios cambia la realidad del hombre. Una palabra de 3 letras, ven, puso duro el mar. Y dice la Biblia que en ese momento es cuando Pedro se atreve a salir de la barca y caminar. Jesús no fue y lo cogió como un bebecito, así lo cargó: venga papito, venga Pedrito, a ver, pise un poquito. Y él allí a puntadillas: está duro. ¡No! Él salió y pisó. Y lo que eso me muestra la palabra es que la oración activa la palabra, pero la acción activa el milagro. Si tú quieres ver milagros en tu vida, debes de entender que Dios no va a bendecir lo que tú pides, sino lo que tú haces. Hay tiempo para pedir, hay tiempo para actuar. Cuando usted recibe una palabra de Dios, usted va a comenzar a confesarla, pero van a haber momentos donde Dios te dice: manos a la obra, acción. ¿Cómo quieres que Dios prospere tu empresa si aún no la montas? ¿Cómo quieres que Dios te use en un ministerio si aún no predicas? ¿Cómo quieres que Dios te use en sanidades si aún no pones las manos? Nosotros necesitamos movernos para que Dios nos siga y se mueva y comience a manifestar su gloria en nuestras vidas. Dios le dijo a Josué: Josué, todo lo que tú pises será tuyo. Josué tenía que caminar para poseer. Usted va a tener que moverse para ver cambios en su vida. Cuando usted recibe una palabra de Dios, eso afecta a tu mente. Usted comienza a declarar esa palabra, pero a partir de ese momento usted va a comenzar a caminar en fe y a dar pasos para que tu realidad se transforme. Eso es lo que necesitamos los hijos de Dios. Ahora no le estoy hablando de aventura, porque aventura es hacer lo que yo quiero. Le estoy hablando de obediencia, porque obediencia es hacer lo que Dios quiere. Una obediencia que provoca milagros. Quizás usted vaya al mar y pise el mar y se hunda, porque esa palabra no era para ti, era para Pedro. Hay palabras que son para ti, y cuando tú actúes, el piso se va a poner duro. Ahora tú no tienes que caminar en el mar, tú tienes que caminar en la palabra de Dios, porque muchas veces, aunque tenemos promesas, allí es cuando se frustran los milagros, porque no tenemos la capacidad de actuar. Hermano, la oración es para pedirle cosas a Dios que yo no puedo hacer. Pero la acción es para yo hacer cosas que Dios me manda a hacer. Necesitamos movernos, necesitamos actuar. Y cuando le hablo de acción, le hablo de 3 cosas. Primero, vencer los temores. Porque muchas veces los temores, como un sentimiento que es, nos frustra. Recuerde que el temor antecede a la acción. Siempre que yo quiero hacer algo y es una experiencia nueva, surge el temor. Pero allí es cuando dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de dominio propio y de poder.
Usted tiene que caminar y creerle al Señor. Y aunque el temor se levante, porque se va a levantar, todos somos temerosos en algún momento, ese temor no puede frustrar mi acción y no puede frustrar mi manifestación cuando Dios haga las cosas por medio de mi vida. Denle un fuerte aplauso a ese Señor. Para lo segundo que debemos de hacer frente a la acción es prepararnos. Diga conmigo, debo prepararme. Debo prepararme. Muchas cosas que Dios te quiere dar no te las da aún porque no estás listo. Dios da en la medida en que estamos preparados para recibir. Por eso cuando Dios pone un sueño, comienza un proceso de formación. Cuando Dios llama a David tiene 15 años. Cuando lo pone en el trono tiene 30 años. Por eso antes de la bendición viene la formación. Diga conmigo eso. Antes de la bendición viene la Biblia dice que Dios lo que da no trae tristeza. Dios no va a bendecirte para entristecerse, ni Él ni tú. Porque hay muchas bendiciones que si tú las recibes en este momento y no estás preparado, te hacen daño. ¿Cuántos anhelan multitudes? A ver, sin timidez. ¿Cuántos anhelan multitudes en su ministerio? La pregunta que tengo es, ¿te estás preparando para eso? ¿Cuántos anhelan prosperar? No sé, una empresa, alguien ha visionado camiones, muchos empleados. ¿Cuántos a ver aquí? Levánteme la mano. Baje su mano. ¿Te estás preparando para eso? Prepárate. Porque en el momento en que Dios te vea preparado y listo, Dios soltará la bendición. Quizás alguien te diga, estás loco. Imagínese a Noé preparando un arca si nunca había llovido. Pero él se estaba preparando. Dígale que está a su lado, prepárese. Así la gente le diga que esté loco. Y allí es cuando tenemos que prepararnos y creerle al Señor y decirle, voy a estar listo para la bendición. Si usted está soñando con un gran ministerio, prepárese para ser un gran predicador, para manejar gente, para manejar relaciones humanas. Métase con Dios, reciba la unción de Dios, prepárese. Y por último, en cuanto a la acción, necesitamos ser osados. La palabra osadía significa ser atrevidos, sin temores, sin miedos. Estar dispuestos a levantar las dos manos a ver si un mar se divide. Estar dispuestos a poner el pie y sacar el pie de la barca a ver si el mar se pone duro. Estar dispuesto a gritarle al sol y a la luna como lo hizo Josué a ver si el sol se detiene. Se necesita, ¿qué? Osadía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos ser osados. Conexión con Dios.